Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Entropia Universe en español. En este video es el segundo video de la serie de videos que ya les había dicho de eres nuevo en Entropia Universe, qué hacer en cada planeta. Entonces, en este planeta estamos en Next Island, precisamente estamos en el teleporter de Paradise Landing. Aquí cuando una vez aterrizamos en el planeta aparecemos en este TP en Paradise Landing. Es este TP. Entonces, si tú eres extranjero de este planeta y vienes al planeta por primera vez y quieres recoger los ítems de regalo para los nuevos, para los Rockies, vamos a ver dónde los recogemos. Es en este TP y nos tenemos que ir para acá. Como ya les he dicho en esta serie de videos, les voy a enseñar cómo conseguir todas las cosas de iniciado de cada planeta, los puntos para sacar sudor, los lugares donde regalan armas o cosas que podemos vender para ir sacando unos pets gratis en cada planeta. Entonces, para llegar es allá abajo. Nos podemos ir por este camino de escaleras o podemos usar este elevador. Elevador es como una combinación entre elevador y teleporte. Entonces lo vamos a usar para ir para abajo, para más fácil. Perfecto. Y una vez que estamos abajo, has de saber que la gente de Next Island están innovando muy seguido, están arreglando su planeta, poniendo nuevas misiones, poniendo nuevas cosas. Entonces están trabajando mucho. Y bueno, antes aquí en esta parte se pedían misiones para hacerlas lo de estos mobs. Ahora las hacemos desde otro lado, o sea, las pedimos en otro lado, pues, que es acá en estos edificios. En estos edificios nos van a dar misiones que nos van a regalar cosas. Nos van a regalar una pistola, munición, una herramienta para curar, nos van a regalar blueprints, nos van a regalar herramientas de minería, y algunas probes para minar, porque nos van a dar una misión. Entonces, aquí están las misiones de iniciado. Si checamos en el mapa, aquí es Paradise Landing, aquí en esta parte. Y aquí cerca de la playa es donde están los edificios y donde nos van a dar todas las cosas de iniciado. Aquí están, por ejemplo, de hunting, nos va a dar las misiones. De healing, pues nos va a regalar la herramienta. Acá de este lado de minería nos van a dar una misión de minería, nos van a regalar equipo para minar y probes. Acá nos van a explicar un poco lo que es el crafteo, que es básico. Es como, esta parte es como la zona del tutorial, pero de Next Island. Cada planeta tiene su zona. Entonces, como les digo, aquí pueden pedir, por ejemplo, esta mujer también nos da una misión de entregarle 50 Animal Hides y nos van a regalar una ropa que es como un traje de buzo. Animal Hide creo que no tengo, así que no la vamos a hacer, pero aquí nos dan las cosas gratis. También, una vez que vienes a Next Island, algo bien importante, cuando apenas landeas o aterrizas en Next Island, hay que pedir unas misiones como para ir avanzando. Por ejemplo, si no tenemos esa misión y encontráramos mierda, frutas o piedras, pues no avanzaríamos. Sí las recogeríamos, pero no avanzaríamos en esa misión. Hay una misión bien importante aquí que nos desbloquea más cosas. A ver, vamos a ver, creo que es aquí, y si no nos movemos. Pero creo que es este personaje. No lo tengo, a ver, vamos a ver. Esta misión se llama Daily Scouting Resources Mission y dice que ayudemos al chef Jamie. A ver, ¿cómo se llama? Sí, es esta. Aquí nos dan la misión que ayudemos al chef Jamie a recolectar fruta, 1500 piezas de fruta, 500 piedras
y 250 piezas pues de estiércol. Entonces lo primero que les recomiendo es que aterricen en el planeta y se vengan por esta misión. Después pedimos las de acá abajo y las empezamos a hacer. Si en el transcurso, vamos a suponer que este amigo nos pide que vayamos a minar aquí en la zona y por alguna parte encontramos piedras, fruta, incluso también nos va a mandar a matar unos changuitos de los que están acá en este bosque de bambú. Entonces, si encontráramos piedras, frutas, pues ya nos contarían para la misión, porque el primero la pedimos, ¿verdad? Entonces ya nos contaría. Entonces, de aquí vamos a mostrar más puntos de interés para los nuevos, para que busquen los ítems que van a ir dando. Por ejemplo, le voy a cortar aquí y vamos a ir a una zona donde nos regalan un vehículo, que es un vehículo, es lento, pero es como si fuera una versión de la Valkyria, la cual pues es gratis. Entonces vamos a ver esa parte también. Muy bien, ahora nos encontramos en el teleporter de Crystal Peak Teleporter. Este teleporter tiene dos cosas de interés que vamos a ver a continuación. Igual acá abajo se llevan actividades en grupo y vamos a usar otra vez el televador. Aquí también tenemos televador. Nos vamos para abajo. Aquí en esta parte, como ven, tenemos tiendas. Estas son propiedades de la gente. Pues es un pedacito de tierra de aquí del planeta que la gente compró y que pues vamos a ver, les voy a mostrar cómo es. Para visualizar la tienda le damos aquí en este botón de visualizar y nos salen esas rayas rojas. Ese es el terreno, nomás que algunos ponen cosas como para pasarse, pero su objeto principal se pasa un poco, pero solamente puede poner objetos a la venta dentro de su terreno. Entonces, bueno, aquí están estas tienditas y aquí, como ya les he hecho en otro video, pero igual lo volvemos a repetir, aquí tenemos la terminal de healing. Esta terminal nos agrega un bufo, el cual nos entrega 5 puntos de salud por segundo, nos cura. Y acá, si eres nuevo en el planeta y quieres sacar sudor, aquí es donde se reúnen. Aquí se reúne la gente para sacar sudor en grupo. Incluso el círculo, los mismos devs incluso ya pintaron aquí el círculo para reunirse y hacer todo organizado. Ahora vamos a un lugar donde nos dan un vehículo, nos regalan un vehículo. Aquí en este muelle. En este muelle tenemos dos personajes que, si bien, a ver, vamos a ver. Bueno, creo que es este personaje, el cartógrafo. Una vez que hablamos con él, nos da el vehículo y aparte pues es es un vehículo más pues para la colección, se puede decir. Y creo que también nos da algo de aceite para ponerle. También una cosa importante que tienen este planeta en específico es que tienen misiones diarias que nos entregan recompensas reales, en dinero real, en aceite o en ítems, pero que valen dinero y valen la pena, a diferencia de otros planetas que por hacer diarias pues solo nos entregan algunas fichas o cosas
Por ejemplo, aquí hay una diaria, la Daily Screecher Containment. A mí me gusta hacerla porque dan muchísimo aceite. Y es aceite, pues es combustible para los vehículos. También la de Daily Village Board Containment también dan aceite. Y esta de Monkeying Around, creo que dan una píldora que vale 2 PET. Se puede vender o la puedes consumir o también la puedes vender. Que pues igual es una recompensa por hacer algo. Entonces aquí en este planeta tenemos estas cosas para hacer. Las diarias por ¿cómo se dice? Por ítems, que sí conviene porque, por ejemplo, la de Screecher a veces te va muy bien con los Screechers y te dan aceite aparte. Las pérdidas que siempre tenemos se recuperan con ese aceite que regalan. Y los Screechers, un mob bueno que también lo vamos a sacar pronto en nuestra sección de mobs recomendados, son los Female Screecher. Son estos pájaros porque tienen un loot bueno y aparte nos dan Blazer Fragment, que también es un ítem con mucho markup y que se vende bien. Pero más adelante les vamos a hacer ese short porque estos ya son más fuertes y no se pueden matar con las armas del TT, son más fuertes. Vamos a ocupar otro tipo de armas que voy a pensar bien qué armas decirles y cómo hacerles el short, porque ya subí de otros planetas, pero creo que de este planeta no he subido. Entonces vamos a hacer el primer short y luego ya después vamos a... O sea que lo que planeo hacer es una ronda por todos los planetas con mobs muy básicos pero con buen marco, con armas del TT. Después vamos a ir aumentando la dificultad, el HP, la dificultad y el DPS. Entonces hay shorts para rato de eso. Otra cosa también aquí en este planeta, esta mujer, a ver, Miranda, creo que es Miranda. Miranda nos da una misión en la que le entregamos 20 piezas de wool o de lana y nos da una pistola para pintar y un attachment que se le pone a la pistola. Y es para pintar ropa, vehículos, muchas cosas. Ese ítem junto con el attachment se puede vender como en unos TT más 10 o 12, algo así. Entonces eso también es parte de los regalos de este planeta para los nuevos. Y vamos a seguir buscando ítems. Y claro, también vamos a hacer esto en otros planetas. Yo creo que terminando este video tengo que ir a hacer algo a Calypso. Entonces, como paso por Arcadia y por Siding, les voy a hacer de una vez los videos para ya tenerlos listos. Entonces vamos a seguir. Hay unas cositas que nos regalan aquí, buenas. Por ejemplo, ya les subí un video creo de la Falcata, pero por si las dudas vamos a ver dónde es. Al cabo es rápido. Estamos en un teleporter cualquiera, por ejemplo aquí Crystal Bay, le damos clic, desplegamos aquí el mapa de... perdón, de aquí hay que ir a... ¿cómo se llama esa cueva? Creo que es una cueva, ahorita les digo bien. Era Orpheus. Vamos a Orpheus Cave. Entonces ya nos teleporta a esta cueva. Y en esta cueva, en el mismo teleporter, le damos clic derecho. Se nos despliega el mapa de Next Island. Y aquí le vamos a cambiar por el mapa de Ancient Grist. En Ancient Grist le vamos a dar en Orpheus Cave, que es el teleporter por default. Y obviamente como eres nuevo en el planeta, pues solamente tienes este TP, entonces tienes que ir volando hacia el ¿cómo se llama? Hacia el edificio donde nos regalan la Falcata. A ver. Creo que... Bueno,
Ya mostré en un video cómo recorrer. Tenemos que irnos volando hasta acá, hasta este edificio. Pero para más rápido hay que teletransportarnos. A ver si me funciona. Como ven, estamos aquí. Y nos vamos a ir para acá. Sí, es así. Allá salimos por aquella puerta de acá. Esta. Entonces hay que venir para acá. Y como ya saben, siempre en una zona nueva llegamos y nos paramos en el TP y se nos desbloquea y ya queda listo para otra vez que lo vayamos a usar. Entonces el tipo que nos va a regalar una espada, y esa espada tiene markup que se vende como en TT más 12 a 15 P. Entonces está muy bien porque son más, o sea, es $1 y fracción lo que nos regalan también aquí, que nos conviene. Estos videos, como ya les he dicho, los tenemos que hacer, son muy necesarios porque me ha tocado que discípulos y personas nuevas en el juego se comunican conmigo para decirme, oye, ¿cómo hago esta otra cosa? Y así. Y pues yo ando por todos lados, la verdad. Entonces no puedo explicarles perfectamente cómo hacer las cosas y es necesario estos videos. Entonces los hacemos con gusto, no hay pedo por mí. Persona nos regala la espada. Entonces ya mostramos aquí en Next Island lo que es donde sacar sudor, donde sacar sudor, donde nos regalan las cosas de iniciado, donde nos regalan los regalos como esta espada, también un vestido que no vale mucho pero igual lo podemos vender, donde nos regalan la pistola para pintar. Y bueno, otra cosa también que en un anterior video no había dicho y una persona estuvo batallando, pero ¿qué pasa? Que no preguntan. Otra cosa es, también eso, no preguntar. Pues batalló mucho y pasó días aquí hasta que se atrevió a preguntar cómo salir de este submapa de Ancient Grease. Es igual, nos tenemos que ir a Orpheus Cave otra vez. Nos vamos a Orpheus Cave para salir de este mapa. La Ancient Greece pues es la antigua Grecia en español. Entonces aquí otra vez en el TP de Orpheus Cave, pero de la antigua Grecia, le volvemos a dar clic y desplegamos ahora el mapa de Next Island. Como ven, todos los TPs están en blanco. Tenemos que ir a Ancient Greece, pero de Next Island. Antes de hacer esto nos pedían unos ítems que se llamaban Time Travel Crystal, o sea, unos cristales para viajar en el tiempo. Ese es parte del lore de este planeta, que viajabas como al pasado cuando venías a Ancient Greece, y cuando viajas otra vez al futuro a Next Island te pedían esos cristales, pero creo que removieron eso porque ya podemos viajar sin cristales. Entonces le damos en aceptar y nos va a mandar al futuro, a Ancient Greece. A Next Island. Ay, qué pendejo. Entonces ya estamos en Next Island. Hasta aquí vamos a dejar este video. Es nada más para enseñarles lo más básico. Muchas gracias por verlo. Y como les dije, vamos a ir a demás planetas para hacer los demás videos que son muy necesarios. Entonces, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue.